Sí. Ajá, aló. ¿Con quién tengo el honor? Con el doctor Antonio Locuard, un profesor de la universidad que ha estado vinculado con asuntos de la literatura desde la década del 50 realmente, padre. Ajá, qué bien. Mucho gusto. Cuánto me alegro que me haya llamado, porque precisamente en estos momentos converso con algunos amigos sobre las letras y el teatro en la era de Trujillo y sostengo la idea de que florecieron conjuntamente con el teatro. ¿Qué le parece a usted? Me parece que es una idea equivocada, padre. Claro que la propaganda y los textos manejados ideológicamente tienden a dar esa impresión de que hubo un supuesto florecimiento de la cultura y de la literatura dentro de la era de Trujillo. Pero hay una frase precisamente de un escritor trujillista, don Héctor Inchaustegui Cabral, que él la puso muy en boga entre sus amigos. Él decía: yo he podido escribir una serie de obras en las cuales se critica a regímenes como este, como el de Trujillo, porque en Santo Domingo ni la censura lee, ni la censura lee. De manera que él reconocía la existencia de la censura, por supuesto, pero al mismo tiempo decía que el pueblo dominicano no leía ni en sus capas altas, y ni siquiera los encargados de censurar las obras para impedir que se publicara alguna que tuviera críticas contra Trujillo, ni siquiera la gente de la censura lee. Por tanto, ese supuesto florecimiento cultural fue algo aldeano, pero al no tener mayor oposición interna al menos, parecía en los actos organizados por la prensa colocada al servicio de esos mismos actos trujillistas, parecería que hubo un supuesto florecimiento. Realmente, el sector de los escritores que se agrupó con el oficialismo de entonces podría ser considerado como el grupo de Cuadernos Dominicanos de Cultura. Y a la cabeza de ellos, don Pedro René Contín Aybar, crítico que enfrentándose con el pequeño grupo de nosotros por el año 1959, un grupito de jóvenes entre los cuales estaba Miguel Alfonseca, Juan José Ayuso, estaba yo mismo, en la calle El Conde, en una cafetería llamada High Alay, le echábamos en cara a Pedro René Contín que en las antologías publicadas dentro de la era de Trujillo no se mencionaba a Juan Bosch siquiera, no se le mencionaba, no se mencionaba a Pedro Mir, ¿eh? Y aquel caballero nos respondió: miren muchachos, la noche es larga y hay que vivirla. De modo que él mismo, él era una especie de funcionario de la crítica literaria y de la cultura, porque dirigía desde las óperas en la voz dominicana, dirigía en Bellas Artes, el teatro y demás. En términos de la literatura, prácticamente había que caerle bien a aquel crítico literario para tener cierta acogida en la prensa de entonces. Y él nos dijo aquello tan revelador: la noche es larga y hay que vivirla. De manera que algunos escritores dentro del país, quizás no tanto por lo que habían publicado, pero sí por cierta aureola de que hablaban, se decía entonces, que hablaban en contra de Trujillo, perdieron la vida. Algunos casos que vienen a mi memoria, estaría entre ellos
el escritor Miller, Freddy Miller Otero. Freddy Miller perdió la vida o no apareció realmente, ¿no? Y siempre estuvo entre nosotros todos la impresión de que había sido asesinado. A otros escritores la muerte les atrapó en el extranjero, como en el caso de Requena, o el extranjero Jesús de Galíndez, escritor español que ya siendo profesor en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, después de haber sido traído por el propio Trujillato, como otros tantos españoles, a República Dominicana, inmigrantes españoles, por razones muy peculiares, probablemente por razones de orden racista, o sea, el régimen quería inmigración blanca para contrarrestar lo que llamaba la invasión haitiana. Y trajeron una gran cantidad de exiliados españoles, republicanos, socialistas, hasta comunistas, por supuesto, adelantándoles que debían cuidarse de no excederse en el país. Yo atribuyo el relativo florecimiento de la cultura en la década del 40, específicamente dentro de la República Dominicana, a esa inmigración española, sobre todo. Y se lo atribuyo también a la década del 40, porque si usted toma la década de 40, padre, en Haití, es lo más brillante que ha habido en la cultura haitiana, la década del 40, y no era Trujillo. Entonces, ¿a quién habría que atribuirle ese florecimiento de la cultura en Haití? ¿Habría que atribuírselo al dictador haitiano de turno? No. Se trataba de que en la década del 40 hubo un enorme florecimiento cultural en el mundo entero. Fue la década del enfrentamiento con el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, en el mundo entero. Numerosísimos escritores se desarrollaron, hubo un florecimiento cultural brillantísimo que tendría que vincularse, entre otras razones, a la lucha contra el fascismo, el nacionalsocialismo. En fin, hasta nosotros llegó algo, a los más jóvenes, ya a finales de la década del 50. Por eso yo no creo que hubo un real florecimiento de la cultura en el periodo trujillista. Eso quiere decir que usted niega que durante la era de Trujillo el teatro y la literatura no conocieron todo su esplendor. No conocieron un gran esplendor, ¿no? Hubo producción y alguna de ellas muy valiosas realmente. Y precisamente yo colocaría lo más interesante de la producción cultural en la década del 40, yo lo sitúo en la gente de la poesía sorprendida. Y mire, los cuadernos de la poesía sorprendida, que comenzaron a publicarse, y ya que le he llamado yo, en el año 1943, es el año en el que yo nazco, ¿no? 1943. Comienzan a publicarse los cuadernos de la poesía sorprendida, y esos cuadernos que duraron hasta 1947, su publicación regular, nunca alabaron a Trujillo. Incluso la única publicación de la poesía sorprendida en la cual se menciona el nombre de Trujillo, lo presenta de esta forma: el señor presidente Rafael Leonidas Trujillo. Y fue en el año 1944, el año del centenario. Era prácticamente imposible no mencionar a Trujillo. Muchos años después, recuerdo aquel acto que hicieron profesionales en Santiago, los Sánchez Cabral y compartes, que fueron juzgados
por no haber mencionado a Trujillo en aquel acto. Pero en las publicaciones de la poesía sorprendida, que fueron realmente brillantes, y se reprodujo producción literaria de la mayor parte de los mejores escritores del mundo en la década del 40, no se alaba a Trujillo. Frente a Poesía Sorprendida estaría los llamados Cuadernos Dominicanos de Cultura, que tienen su valor, o sea, escritores comprometidos con Cuadernos Dominicanos de Cultura como Pedro René Contín Aybar, Héctor Inchaustegui Cabral, Emilio Rodríguez de Morici, no son desdeñables dentro de la literatura dominicana, pero estaban mucho más comprometidos con el estatus, con el establishment, con el régimen. Entonces, ya en el caso nuestro, de los individuos más jóvenes que a finales de la década del 50 fuimos tildados y ridiculizados como los genios del 60, nos decían, era un grupo bastante levantisco. Miguel Alfonseca, el pintor José Ramírez, o sea, Condecito, yo que le acabo de llamar padre, y algunos más, ¿no? Fuimos jóvenes apresados por estar vinculados ya a los pequeños partidos que comenzaban en el periodo de Trujillo, relativamente aceptados para tratar de dar la impresión en el exterior de que aquí había libertades democráticas. El primero que comenzó fue el Movimiento Popular Dominicano de Máximo López Molina, y varios de nosotros nos inscribimos en el Movimiento Popular Dominicano de entonces, en la Duarte 12, y hubo realmente oposición contra Trujillo que se pagó con la muerte. La mayor parte de la gente que se vinculó muy estrechamente al MPD de entonces la pasó muy mal, todos la pasamos muy mal, y fuimos a parar a la cárcel, o algunos pagaron con la vida. Óigame una cosa, ¿y por qué todos ustedes, los izquierdistas, siempre le cargan el dado a lo negativo de Trujillo? En verdad, para analizar ese régimen trujillista y para denunciar las peculiaridades del tipo de dictadura burguesa, como es el régimen actual, una dictadura burguesa, pero ya con las características de régimen en el cual lo unipersonal o el sector más vinculado a Trujillo tenía unas posibilidades de enriquecimiento muy especiales. Sí, no es que los sectores izquierdistas, sino que prácticamente toda la nueva historiografía y la sociología en República Dominicana, a partir del ajusticiamiento de Trujillo, condena por completo las características de ese régimen heredado directamente de la ocupación militar de los Estados Unidos. Trujillo fue una creación de los Estados Unidos, fue un militar adiestrado por los Estados Unidos. El tipo de régimen, el ejército dominicano, que sirve para la consolidación del régimen de Trujillo, es el tipo de ejército creado, el tipo de Guardia Nacional creada también por los Estados Unidos en Panamá, en Nicaragua, y en ese periodo en el cual Estados Unidos ocupa numerosos países de América Latina, sobre todo en torno a la cuenca del Caribe, por su valor militar estratégico, tienen las características de Trujillo. Solo habría que mencionar a Somoza,
que duró tanto o más esa dinastía de los Somozas como la dinastía de los Trujillo, porque ya Ramfis estaba totalmente preparado para ocupar, para heredar a su papá, pero los acontecimientos de entonces lo impidieron. De modo que sí reconozco que no solo los llamados izquierdistas, sino toda la nueva historiografía y la sociología, la cosmovisión que ha derrotado el pensamiento trujillista, aun cuando todavía hoy personas vinculadas al régimen de Trujillo gobiernan el país, pero por lo menos en lo ideológico, al menos en el análisis de nuestra historia y de nuestra sociología, no han podido batallar mucho, ¿no? Están de capa caída, pero diríamos, en la visión que predomina en las capas más bajas de la población dominicana, todavía esa gente pesa mucho. Por eso, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, padre, cuando se creó el llamado Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana, algunos dijimos que aquello era discutible porque se veía la realidad social dominicana con una cosmovisión muy peculiar, pero que la ideología predominante dentro del pueblo dominicano era bastante soslayada por la gente que predominó dentro del Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana. Se quiso presentar como el pensamiento predominante en el país, un pensamiento que todavía sigue siendo minoritario. Padre, realmente son realidades que nosotros tenemos por delante. ¿Y dónde estaba usted y qué hacía durante la era de Trujillo? Usted me va a negar que también era trujillista y que muchas veces escribió para ensalzar al régimen. Y gracias a no sé quién, si al Espíritu Santo o a la edad que tenía, nunca escribí a favor de Trujillo ni hablé en meeting alguno. Claro que cuando matan a Trujillo yo tenía 18 años, pero ya 1 o 2 años antes había caído preso, conocí la 40, me maltrataron terriblemente en la 40 y casi pertenezco realmente generacionalmente a los antitrujillistas. Es una generación involucrada que echó los dientes, diríamos, enfrentándose al trujillato y que lamenta mucho que todavía en República Dominicana estemos enfrentando una situación tan triste como la de hoy, ahora agravada con la espantosa inflación y con este predominio total del dólar que hace aún más desagradable, más insoportable el régimen de explotación que todos nosotros estamos soportando por acá. De modo que dentro del seminario, yo era seminarista desde el año 1955 y participé junto con numerosos seminaristas. Incluso le sugiero, padre, que dentro de sus memorias trate de entrevistar al padre Sáez, profesor universitario, y a otros sacerdotes que fueron comisionados por el alto clero para estudiar el fenómeno del desarrollo del clero dentro de la era de Trujillo, y ellos tienen mucho que decir. Hay documentos terribles que desgraciadamente el clero no los ha dado a la luz pública, pero que los investigadores sí nos han hablado acerca de ellos. Por ejemplo, algunos de esos investigadores me enseñaron documentos en los cuales sacerdotes del seminario
nos denunciaban a seminaristas ante el Servicio de Inteligencia Militar. Y hay que ver que algunos de esos compañeros nuestros del seminario murieron en manos de la represión trujillista, como Luis Díaz, Papilín y otros más. Yo desde el seminario fui a parar a la cárcel y sería conveniente que de parte del propio clero esto fuera aclarado y no que fuera visto como una tentativa de denunciar a los sacerdotes en República Dominicana. Finalmente, quisiera que me diera su opinión general sobre lo que usted considera bueno y malo que tuvo Trujillo en el teatro y la literatura. El régimen de Trujillo, en cuanto a la literatura y el teatro, buscó sencillamente, como todo régimen político, manejar, manipular la literatura y el teatro para colocarlo al servicio del estatus. Y lo consiguió parcialmente. Con quien permaneció en el país, no podía publicar realmente nada contra Trujillo. De manera que los propios miembros de Poesía Sorprendida aducen que ellos escribían de una manera tan abstrusa, tan oscura, tan esotérica, porque ellos supuestamente estaban escribiendo contra Trujillo, pero que tenían que refugiarse en el surrealismo. O sea, que hicieron algo que nadie lo podía entender, dicen algunos de los miembros de la Poesía Sorprendida. No se podría reducir el problema de la literatura y de la cultura a lo bueno y lo malo dentro del trujillato en materia de la literatura y de la cultura. Lo bueno existió al margen del propio trujillato. Yo quisiera prácticamente repetirle la frase de Héctor Inchaustegui Cabral: en Santo Domingo ni la censura lee. O sea que no es que estuvieran favoreciendo el desarrollo de la cultura, sino que toleraban a un escritor en la medida en que no estuviera en contra del régimen. Y si estaba en contra del régimen, o se iba del país, o vivía amargado, o diríamos más bien, moría amargado, como hubo escritores o intelectuales que se encerraron en sus casas y a la larga murieron totalmente amargados, ¿verdad? Pues yo le agradezco mucho su intervención y le aseguro que van a estar sus opiniones en mis memorias. Gracias y que Dios le bendiga. Gracias a usted entonces.